Hablamos de seguridad que tiene tantas miradas y ángulos, y uno de ellos que con permanencia tratamos de abordar es el de las cárceles, la situación carcelaria, la situación de gendarmería, ya sea desde la comunicación de los presos con el exterior o la incomunicación, que esa es la idea, de los presos en comunicación irregular, nos referimos a través de los teléfonos, ¿no es cierto? No en comunicación con sus familias, cuando pueden tenerla. Hasta la sobrepoblación, la condición general carcelaria, la capacidad que tiene nuestro sistema de segregar por peligrosidad, por ejemplo. Bueno, son tantas y tantas las miradas. Vamos a conversar con el profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Católica y presidente de Espacio Público, Patricio Domínguez, quien han hecho con Espacio Público un estudio sobre el sistema penitenciario en Chile. Un enfermo que se deteriora, ya es enfermo, pero que se deteriora. Patricio, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Bueno, es distinto el título a un sistema carcelario que se deteriora a decir un enfermo que se deteriora, porque partimos de la base que su estado base, valga la redundancia, es de enfermedad. Hace mucho tiempo entendemos que nuestro sistema carcelario está enfermo. Déjame recordar, perdona, que hace, no sé, pueden ser 20 años, y me puedo quedar corto, la señora Mónica Maldonado, que ya no está en el Poder Judicial, según entiendo, pero 20 años, y me quedo corto, ella era fiscal de la Corte Suprema, hizo una declaración en un diario que decía que en Chile se violaban los derechos humanos, en democracia estoy hablando, no en la dictadura, que eso sabemos que se violaban. En las cárceles de Chile se violan los derechos humanos de los internos y era por las condiciones que se vivían. O sea, el enfermo es crónico de nuestras cárceles. ¿Ustedes han llegado a la conclusión de que este enfermo empeora? Sí, en los últimos años se han empeorado las condiciones carcelarias. Y lo que mostramos en este informe que estáis comentando tú es que se ha producido, ¿cierto? Se ha hablado harto de este aumento en la población penal, que es bien reciente. De más o menos 50 a 57 mil en un periodo muy corto de tiempo. Y la oferta carcelaria en el mismo periodo se ha mantenido casi estable, fija, con algunas cositas especiales que después te puedo comentar, pero en el fondo, si ya las condiciones eran malas hace 3 años, se han empeorado porque simplemente hay más presión por el uso de las instalaciones penitenciarias. Entonces eso pone una presión extra, digamos. Y acá hay una cuestión especial que hay que tomar en cuenta, porque la población penal no es una variable de política así que uno puede activar, digamos, rápidamente. Es el producto de muchas intervenciones que ocurren, por así llamarlo, aguas arriba, en el sistema, ¿ya? Tiene que ver con la cantidad de personas que cometen delito, obviamente, la cantidad de personas que se logran arrestar, la cantidad de personas que se logran condenar, que es una proporción. Todo eso va a una especie de como una malla que se va achicando. Y finalmente eso significa las personas que tienen condena y que van a la cárcel, y tiene que ver también con el tiempo de estadía que las personas van a la cárcel. O sea, todo eso produce el stock que vemos hoy día, este número de 57 mil que nos ha llamado la atención y que nos preocupa porque obviamente las condiciones van a ser más limitantes respecto de generar. ¿Qué es lo que uno quisiera en un sistema carcelario? Por ejemplo, promover la posibilidad de reinserción social de las personas. Y obviamente eso está más limitado si es que tenemos un sistema que tiene poca capacidad de gestionar a su población que está dentro. Además, hay que considerar que el ministro de Justicia, lo ha dicho varias veces, y aquí en unas entrevistas con nosotros nos ha dicho que lo que tarda el sistema, en Chile lo que se tarda, la burocracia, los permisos, en fin, entre pitos y flautas, como se dice en Chile vulgarmente, tardan 12 años en promedio en poder tener una cárcel nueva. 12 años. Por lo tanto, o pensamos fuera de la caja y pensamos en soluciones distintas, o este enfermo terminal se nos va a pasar a la UTI. Y alguien dirá erróneamente, ay, pero ¿qué importa? Son presos, algo habrán hecho por algo están ahí. Primero, el Estado de Derecho indica que se conculcan los derechos a la libertad cuando hay una condena, no el resto de los derechos. Pero si a alguien no le interesa la dignidad, los derechos de las personas, pasemos a otro capítulo que también puede interesarle a alguien, que piensa que da lo mismo como estén los presos, que la contaminación criminológica, o se dice criminogénica, gracias, es terrible porque los que entran primerizos terminan unos expertos porque están en presos, no se puede segregar. Entonces, por donde se le mire, desde la dignidad humana, desde la defensa del derecho de los internos, incluso para
en beneficio general de la sociedad, esta situación carcelaria es terrible por donde se le mire. Claro, hay que tener en cuenta que la cárcel es una herramienta, como le llaman en el derecho penal, de última ratio. Quiere decir que ojalá que sea la última cosa que hagamos para prevenir acciones criminales y para cuestiones específicas que realmente generan un daño importante en la sociedad. No es para cualquier delito pedestre. Y eso obviamente nos obliga a tener un uso racional de la herramienta. No es cualquier herramienta. Es costosa, es muy caro mantener a alguien en la cárcel. ¿Cuánto cuesta? Entonces uno quisiera tener alternativas ¿Cuánto cuesta cada especiales. persona? ¿700.000 pesos aproximadamente? Mira, va, me pilláis, pero puede ser entre 700 y 1.000.000 de pesos fácilmente al mes, digamos. O sea, si uno Cada simplemente hace interno. un cálculo de la asignación presupuestaria dividiendo por el número de personas promedio que hay. O sea, es un cálculo difícil de hacer, pero digamos, puede ser perfectamente dentro de eso. O sea, entonces, dime tú, ¿cuál será la alternativa, digamos, para poder mantener a esas personas, digamos, a ese costo, digamos? El Estado necesita pensar racionalmente cómo destinar sus recursos. No es simplemente llenar la cárcel de personas que han cometido delitos leves. Yo sé que acá es muy complicado porque hay una sensación en la población de inseguridad y se requieren como medidas ejemplares, digamos. Está la creencia que con eso se puede lidiar con la sensación de inseguridad. Pero yo creo que nosotros, sobre todo acá, un llamado a los legisladores a no actuar precipitadamente, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo creo que parte de lo que estamos viendo hoy día de la población penal exagerada que hay, digamos, que está, al menos nuestra capacidad de cubrir a la población penal no está dando abasto, tiene que ver con algunas leyes que se dictaron en el pasado, que han endurecido las penas. Entonces tú alargas el tiempo de estadía de las personas en la cárcel porque se han endurecido las penas. Ese es uno de los factores, o al menos una de las fuerzas que está gatillando de por qué tenemos un stock de población penal más alto que el más alto de los últimos 10, 15 años, digamos, que habíamos visto. Mm. ¿Y, y, y cuál sería, no sé si ustedes han estudiado soluciones posibles para enfrentar este problema? Dada la realidad A de los ver, permisos y la realidad de lo que tarda una construcción, en fin. sí, yo creo que tenemos que tener un uso racional de la cárcel. Por mucho que exista una preocupación social muy importante del delito, sí hay que mantenerla, pero legislar bien significa legislar y pensar, haciendo un uso racional de la cárcel para los delitos más severos, para las personas que de otra manera no sería muy delicado, digamos, cualquier otra alternativa que se piense. Hay otras alternativas que yo creo que se pueden explorar, que se han explorado también en algunos casos, en Chile también, y en otros lugares, por ejemplo, que tienen que ver con la supervigilancia especial de personas en algún medio libre para delitos de menor severidad, naturalmente, ¿ya? Y eso puede ayudar a que las personas, por ejemplo, sea un costo distinto, el de supervisión de las personas, y eso también pensando sobre todo en la trayectoria vital de las personas. Y cuando una persona comete delitos muy joven, uno quisiera, digamos, el óptimo social es que no pase una etapa Y, fundamental de su vida sin posibilidad de desarrollarse y tener Patricio, otra alternativa que ver en su vida. ¿y cómo funcionan los sistemas de las esposas, ¿no? Los tobilleras, esas que son georreferenciadas? ¿Funcionan en la realidad? Esto es para gente que tiene penas alternativas, ¿no es cierto? O que tiene Sí, medidas cautelares que evita que tenga una prisión preventiva, ¿no es cierto? Una cautelar real, que eficaz, tal cual, una tal cual. prisión domiciliaria, en fin, reclusión nocturna. ¿Funciona en Chile realmente bien o es peor el costo porque hay que tener cientos de carabineros fiscalizándose que están en sus casas las personas, pues? También tiene un costo. Si en esto, mira, el combate al delito tampoco hay balas de plata tan sencillas. Yo sé que hay una presión por encontrar algo que termine con esto de raíz o lo baje radicalmente. Lamentablemente, yo creo que hay una mala noticia para las personas que están buscando esas soluciones. No van a aparecer, y yo diría que tengan cuidado con las personas que están ofreciendo soluciones así sencillas. El sistema que tenemos de combate al crimen tiene que procurar muchas cosas a su vez. También, por ejemplo, el debido proceso tiene la igualdad ante la ley. Hay otras cosas que están en juego y no podemos actuar aquí precipitadamente porque pasamos a llevar otros intereses también. Entonces, esas medidas pueden funcionar, también no son baratas de implementar, digamos, pero quizá hoy día es la manera que tenemos que, o necesitamos, de enfrentar esta crisis que es especial, en que no vamos a tener soluciones rápidas para poder contener, aumentar la capacidad de infraestructura, o la infraestructura carcelaria no se va a cambiar muy rápido, y yo creo que tenemos que pensar en soluciones así,
y ayudar o pensar cómo Gendarmería pueda hacer para tener una supervisión distinta de estas personas, con qué tipo de internos se puede hacer un uso más racional de la cárcel. Yo creo que una de las cuestiones que hay que pensar rápidamente. Yo creo que eso sí se puede hacer y quizás hay algunos espacios que se te mejoran, que se pueden hacer con cierta premura. Perfecto. Patricio, ¿y hay evolución, trabajos de evaluación de los intentos o los trabajos formales de reinserción de la población penal? Mira, por ejemplo, en el caso de la pulsera electrónica, yo he visto evaluaciones en el caso de Argentina que funcionan. Por ejemplo, si uno mira la capacidad de reincidencia de las personas, hay un famoso trabajo en Argentina desarrollado que es menor cuando las personas tuvieron una vigilancia en el medio externo, ¿ya? Con una pulsera o una tobillera electrónica, que los que tuvieron en la cárcel. Eso indica que puede ser que la cárcel tenga un componente criminogénico, o sea, que la gente, en vez de salir con miedo a volver a cometer un delito y desistir, puede pasar lo contrario, en que están adquiriendo capital criminal, como tú lo dijiste antes. Entonces la cárcel, sobre todo en condiciones como las que estamos hoy día, yo creo que es para pensar que podríamos pensar alternativas, digamos, de ese tipo. Pero refiero al trabajo de reinserción a aquellos que cumplen una condena y terminan. ¿Se les prepara en algo para reinsertarse? ¿La sociedad está Tenemos preparada para reinsertarlos? los estudios de reinserción, perdón, de personas que reinciden en el delito muestran que tenemos un problema de reincidencia alto. La mayoría de la población penal cometió varios delitos. No es que haya cometido un solo delito, la mayoría de ellos cometió más de un delito en su trayectoria. Y la gente cuando sale tiene una alta chance de cometer delitos. Y eso tiene que ver probablemente con las cosas que ellos tienen que desarrollar, digamos, para poder subsistir afuera. Si tú intervienes en las personas en su trayectoria vital, entre los 18 y 30 años, digamos, donde lo que aprendieron fue cometer un delito, después estuvieron en la cárcel, después tienen muchas dificultades para reinsertarse y poder tener otra manera de ganarse la vida. Yo creo que esa es una de las cuestiones que hay que pensar bien, y obviamente si tenemos un sistema congestionado, las posibilidades de pensar sistemas de reinserción que son complejas de desarrollar van a estar más limitadas. Yo creo que esa es una preocupación central hoy día. La cárcel, la efectividad de la cárcel como medida disuasoria, incluso por lo que han pasado, yo tengo dudas de que en el esquema actual tengamos chances de disminuir la reinserción futura de esas personas en la cárcel. Ahora, hay experiencias de cárceles en el mundo, y no tan lejanas geográficamente a nosotros, donde las cárceles o el control de estas están en manos de los grupos de delincuentes. Al menos en Chile, hasta donde sabemos y hasta donde creemos, pero no tenemos por qué pensar lo contrario, están en manos del Estado. Es decir, en manos de quienes tienen la facultad legal de hacerlo. No sé, hay muchas cárceles muy cercanas donde vemos que son los grupos los que mandan, y los que dicen, y los que toman, distorsionan, y en fin, esa realidad de Chile, ¿ustedes la han evaluado comparativamente con otras? No, eso no es un tema que cubrimos en el informe, pero, por ejemplo, es imposible no mencionar los reportajes y la investigación que hizo el juez Guzmán al respecto. Y él pone serias dudas, digamos, respecto del control en la administración interna de las cárceles, precisamente asociado a este problema de sobrepoblamiento y respecto de la gestión que logra hacer Gendarmería al interior de los recintos. Yo creo que eso es una cuestión de primer orden. No sabemos mucho respecto de lo que está pasando y la capacidad de control que tenemos ahí. Yo creo que lo que se ha hecho de este programa piloto de poder bloquear los celulares es una cuestión importante. Necesitamos saber cuál va a ser la evaluación de eso. Ya se acaba de implementar. Yo creo que estamos atrasados en esto. Así como no teníamos contemplado que iba a haber un aumento de la población penal y no teníamos la infraestructura para poder recibir ese aumento, recién implementamos una cuestión una medida que parecía algo obvio de implementar, afortunadamente se ha implementado y necesitamos ver cuál va a ser la evolución de esto, pero al menos la investigación del juez Guzmán en un par de recintos, yo creo que alerta un montón respecto del control que tiene el Estado en la administración de los recintos. Una de las cuestiones que ha pasado, por ejemplo, que nosotros mostramos en el informe, es que la complejidad, no solamente hay mayor complejidad de administración del recurso penal, porque hay más cantidad de personas, sino que también, por ejemplo, varios indicadores muestran que es una población más compleja de administrar. Por ejemplo, tiene que ver con el aumento de los extranjeros en la población penal. Yo creo que eso es más difícil porque tú tienes menos antecedentes, tienes una historia
penal que está censurada naturalmente, digamos, porque no se sabe bien cuál es el historial de esas personas, entonces para clasificarlos dentro de los recintos es más complejo. Y por otro lado, los que están condenados, también están condenados, hoy día la población penal es una población penal que en promedio ha sido condenada por delitos más severos, por lo tanto es más compleja de administrar. Y además, Patricio, si es que sabemos, por lo que nos dicen las policías, los expertos, que la cultura criminológica o delictual en Chile cambió, si el promedio de los delitos eran de este tipo hace 20 años, el promedio de los delitos hoy día es no solo es completamente distinta, mucho más grave. Y esto tiene que ver con una importación de una cultura delictual que no era la propia. Eso pasa afuera, en la calle, cuando cometen delitos las personas. Suponemos entonces que también esta cultura distinta y más brava, más dura, más compleja, más violenta, se da también en el interior de las cárceles, ¿o no? Es posible, es posible. No tenemos mucha información respecto, por ejemplo, de evaluación respecto de cómo ha cambiado la conducta al interior de los recintos, el nivel de conflictividad que está teniendo. Yo creo que sería súper importante avanzar bien esa línea, tener buena información respecto de lo que ha pasado. Por ejemplo, un dato que nos preocupa. No quiero decir necesariamente que es debido a eso, pero por ejemplo, las cuestiones que encontramos que han aumentado las licencias de parte del personal de gendarmería, ¿ya? En cantidad y en extensión, ¿ya? Y eso ha significado que también el personal efectivo a cargo de la custodia de los internos ha disminuido. Ha disminuido. O sea, hoy día por gendarme hay mayor cantidad de reclusos que tienen que supervisar y uno tiene que corregir, digamos, por la disponibilidad efectiva de ellas porque están pidiendo licencias más prolongadas. Esto está relacionado también con, hay otros sistemas, hay otras partes del sistema público donde también había una extensión de licencias que se ha reportado. No sabemos todavía bien, no podemos evaluar bien si es que es más o no en esto, pero al menos si uno compara los últimos 10 años respecto a lo que es el sistema penal, hay una disponibilidad menor de efectivos solamente considerando el tema de las licencias. Nosotros tenemos un cálculo ahí, por ejemplo, si es que uno en promedio cree que por la fuerza laboral de gendarmería, uno cree que hay 3.8 reclusos por cada gendarme, cuando uno descuenta lo de las licencias, pasa a ser 4.4, 4.5. O sea, hay un aumento considerable o un descuento considerable por el hecho de la licencia. Si que eso estuviese relacionado con el problema o la dificultad de mantener esto y esto, o relacionado al hecho de que quizá la población penal es más compleja de administrar hoy día, yo creo que obviamente es una cuestión a considerar. Y esto requiere más recursos, obviamente. No hay otra manera de combatirlo, yo creo, al menos en el corto plazo, pero en el mediano también, yo creo. Patricio Domínguez, profesor de la Escuela de Ingeniería y Sistemas de la UCEI, presidente ejecutivo de Espacio Público, muchísimas gracias por compartir algunos detalles, algunas conclusiones del informe penitenciario que hacen ustedes en Espacio Público. Buenas noches y gracias, como siempre. Muchas gracias, Matías. La próxima espero acompañarte allá en el estudio. Eso, así será. Gracias. Chao, chao. Chao.